El sábado no es signo de salvado, es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, que es nuestra salvación. En Romanos 13, de versículo 8 al 10 encontramos: No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no cometerá adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así el amor es el cumplimiento de la ley. En este pasaje, al igual que en Colosenses 2, del 14 al 17, y Gálatas 4, del 9 al 11, se habla de cumplir la ley. La palabra griega que se utiliza para cumplir, y es utilizada 90 veces en el Nuevo Testamento, es pleroma. Esta palabra en griego quiere decir llenar, cubrir, satisfacer, saciar, complementar, realizar, llegar, acabar o cumplirse, según el diccionario Manual Box. O sea, para agradar al Señor, solo tenemos que amarnos unos a otros. Esto es pleroma. Creo que Pablo, fariseo por nacimiento, entiende bien el griego y el espíritu. No hay que guardar el sábado ni cumplir rituales para grabar a Dios, pero solamente hay que amar. Esa es la plenitud de la ley antigua y nueva también, si se podría decir. Ahora veamos el sábado en la iglesia primitiva. Desde la ascensión del Señor, la iglesia comienza a guardar el primer día de la semana como día dedicado no al descanso judío, sino a dar culto a Dios. En ningún versículo de los Hechos de los Apóstoles se dice que la comunidad cristiana se reunía el sábado. Si los apóstoles entraban en las sinagogas en sábado, no era para cumplir con el precepto mosaico, sino para predicar a Jesús, ya que ese era el único día en que podían encontrar a la comunidad judía reunida. Así como la nueva alianza prohibió la circuncisión por ser de la antigua alianza, así también el sábado dejó de ser junto a este precepto para los nuevos cristianos, ya que fueron judíos o griegos. Veamos en Hechos 27 y nos dice: el primer día de la semana nos reunimos a partir del pan. Vemos ya cómo en esta época de la iglesia primitiva la comunidad se reunía el primer día de la semana a partir del pan, tal como se hace hoy en día. En 1 de Corintios, capítulo 16, de versículo 1 al 2, nos dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según les ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, y guárdelo, para cuando yo llegue no se hagan entonces la colecta. En este versículo vemos que Pablo ordena una colecta para la iglesia madre de Jerusalén. ¿Qué día la ordena? Pues cada primer día de la semana. ¿Por qué? Porque era el día en que se reunía la comunidad cristiana para el culto. Si ésta, como pretenden los adventistas, se hubiera reunido el sábado, Pablo hubiera ordenado esta colecta el día sábado. En el Apocalipsis, capítulo 1:10 nos dice: en un día del Señor caí en éxtasis. Aquí vemos que el apóstol Juan recibe el mensaje del último libro de la Biblia, el día del Señor, Dominus Dei o domingo. No es en un sábado, que es el día del descanso. Prueba fehaciente de que ya en época del apóstol Juan, que data del finales del siglo I y comienzos del siglo II, ya se celebraba este día y era conocido. Ahora veamos el día domingo en la iglesia posapostólica, o sea, qué decían los padres de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, en el año 110, nos dice: si aquellos que eran fieles a las antiguas prácticas, al recibir la hora nueva dejaron de observar el sábado y ordenaron sus descansos de acuerdo al día del Señor, día en que nuestras vidas resucitó con Él,
y por eso se nos llama discípulo de Jesús, nuestro único Maestro. San Justino Mártir, que vivió entre los años 110 y 165, nos dice: el día llamado Día del Sol, quienes viven en la ciudad o en el campo, se reúnen en un mismo lugar y leen las actas y las cartas de los apóstoles, de los profetas según el tiempo lo permite. El domingo es el día en que se reúne la asamblea, porque es el día en que el Señor separó la luz de las tinieblas y Jesús resucitó de entre los muertos. En la epístola de Bernabás, entre los años 120 y 150, nos dice: no soportó sus lunas nuevas ni sus sábados. ¿Se dan cuenta de cómo él habla? Sus sábados no son aceptables. Yo he creado el principio del octavo día, que es el comienzo de toda otra creación. Pero por eso nosotros guardamos el octavo día con alegría, pues el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. San Ireneo, obispo de León, nos dice: el misterio de la resurrección del Señor no se debe ser celebrado otro día sino que el domingo. Bardaizán, en el año 154, nos dice: donde quiera que estemos, todos los que hemos sido llamados bajo el nombre del Mesías, o sea, los cristianos, en el primer día de la semana, que es el día del Señor, y otros días designados, absténganse de ciertas comidas. Cipriano, obispo de Cartago, en el año 200, nos dice: el día del Señor es el primer y el octavo día de la semana. Eusebio de Cesarea, que fue un historiador, en el año 315 nos dice: la Iglesia en todo el mundo observa y practica la tradición que ha prevalecido desde los apóstoles hasta el día de hoy, de no terminar el ayuno en otro día que no sea el día de la resurrección del Señor. Este no debe ser celebrado otro día que no sea el día domingo. Pedro, obispo de Alejandría, en el año 300 nos dice: nosotros celebramos y mantenemos el día del Señor porque es ese día el que Él resucitó. El linaje de los apóstoles, en el año 70 al 75, nos dice: en el día del Señor reúnase a partir del pan y dar gracias. Jesús, el Señor de la creación, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, declaró en Marcos capítulo 2, de versículo 27 al 28, y dice: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Para una persona que lea estas palabras bajo la unción del Espíritu Santo, no haría falta ninguna explicación. Sin embargo, en estos tiempos de confusión es necesario hacerlo. Nuestros hermanos adventistas declaran en su defensa del sábado que Jesús, en estos versículos, se declara que Él es Señor del sábado y por lo tanto este es inamovible, y el día del Señor por ende es el sábado. Esto ocurre cuando se lee un versículo fuera de contexto. Ya sabemos el axioma: un versículo fuera de contexto es un pretexto. Si leemos el versículo 23 en adelante, encontraremos que Jesús es atacado por los fariseos por no guardar el sábado, cosa que constituía una grave ofensa al pensamiento fariseo de la época. Jesús, haciendo apologética, les recuerda a David comiendo de los panes de la propiciación destinados solo a los sacerdotes, o sea que para Dios es más importante el hombre que el culto. Y Jesús proclama que el sábado fue hecho para el hombre, o sea que no es una ley estática y que el hombre tiene preferencia sobre el día del Señor, ya que Él es el dueño del sábado, y como tal lo puede cambiar o suprimir. Hermano o hermana que está escuchando este video, Jesús proclamó que el hombre es libre.
y está por delante de un culto rígido y falto de misericordia. Pablo, el apóstol de los gentiles, declaró la inutilidad de la antigua ley, ya que hemos pasado al pacto de la gracia. La iglesia primitiva celebró el día del Señor en el domingo, Dominus Dei, y en ese día se congregó. Hay innumerables testimonios históricos desde los tiempos de los mártires hasta hoy. Cuídate de las doctrinas recientes. Recuerda lo que nos dijo el Señor hablando del tiempo del fin en San Mateo 24:11. Porque vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. De todas formas, parafraseando a San Pablo en la carta a los romanos, te digo en el Señor, ya guardes el sábado o el domingo, que sea para el Señor. No juzgues a los que han aceptado el Evangelio de la gracia y se han liberado de la ley estéril. Soy Cristian Enríquez, un apologista católico de Lima, Perú. Que tengas un gran día y Dios te bendiga.